Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Hondureños sin empleo, 8 de cada 10 compatriotas pobres, y ante las deportaciones masivas anunciadas por Estados Unidos y la espera de las decisiones que tome Donald Trump con la suspensión de ayuda económica a varias naciones con el cierre temporal de USAID, el país no se puede dar el lujo de seguir estancado en lo mismo, aseveran distintos sectores, quienes lamentan que los connacionales retornados lleguen y vean que las condiciones son peores que cuando abandonaron el territorio nacional. Por ello, expertos piden al Poder Legislativo que de una vez por todas aprueben el presupuesto general de la República y que tanto el oficialismo como la oposición dejen sus caprichos enfermizos, porque no es imponiendo o llevando la contraria como Honduras puede progresar. Sin embargo, a pesar que desde los pasillos del Congreso Nacional señalan que existen acercamientos, lo cierto es que a la hora de la verdad todos se mantienen en una postura que solo daño genera a la nación. El titular del Legislativo, Luis Redondo, expuso que esta semana buscarán los consensos para que la iniciativa sea discutida en un tercer y último debate. En primer lugar, estamos en este momento en el primer debate del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Esta semana nosotros buscaremos los consensos para dispensar el siguiente debate y poderlo discutir en un tercer y último debate. Esa es una de las metas de esta semana. Ya nos hemos reunido, lo que está pasando ahora es que los jefes de bancadas se están reuniendo con sus bancadas para seguir buscando los consensos por varias razones. Uno de los principales es que el aumento de los maestros que está incluido en el presupuesto general no se puede aplicar hasta que no aprobemos el presupuesto. El aumento que dio o anunció la Presidenta de la República para el sector salud no se puede aplicar hasta que no se apruebe el presupuesto. También está el presupuesto de las elecciones primarias y el presupuesto de las elecciones generales, que también está ahí. Tenemos el presupuesto especial que mandó el Consejo Nacional Electoral por el orden de los entre 500, casi 600 millones para las elecciones primarias. Tenemos también las transferencias a las municipalidades y algo que no hay que dejar de ver. Los presupuestos requieren también de aprobación de contratos de financiamiento y grandes obras. No obstante, hay quienes piensan que el año electoral marcará una pronunciada división entre las diferentes bancadas en el hemiciclo y lamentan que se llegó a la cuarta legislatura y los diputados no cambiaron, siguiendo con un enfoque buscando venganza y otros tratando de hacer ver mal a la actual administración, pero insisten en que es necesario que se apruebe con urgencia el presupuesto general de la República, porque el país no puede continuar en la incertidumbre provocada por unos pocos. Analistas, por otra parte, expresan que lo mejor que le puede suceder al país es que el año transcurra lo más rápido posible y que quienes actualmente legislan sean castigados en las elecciones por su ineficiencia en el Congreso Nacional, ya que es condenable que llegue febrero y Honduras no tenga aprobado su presupuesto para el 2025. Por su parte, la ciudadanía se mantiene indignada porque el sistema de salud sigue siendo ineficiente. El costo de la vida es cada vez mayor, no hay seguridad y sobre todo el empleo es escaso, y mientras la situación se agudiza, los políticos descaradamente como aves de rapiña se pelean por lo que queda de Honduras, que con tristeza está expuesta a enfrentar problemas mayores, y señalan que cuando más crece la campaña electoral, menos atención a graves conflictos nacionales, y ahora los políticos toman las necesidades de las mayorías como su plataforma, critican la población, quien asegura estar cansada de tanta confrontación y exige soluciones, entre ellas que se apruebe el presupuesto general cuanto antes.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Si va a salir de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en el corredor central del país y 90.3 en la cálida Choluteca. No hay acuerdos todavía en el Congreso. Vamos a hablar de eso. Tengo 3 distinguidos invitados. La diputada por el Partido Salvador de Honduras, Departamento Francisco Morazán, la doctora Ligia Ramos. Doctora, bienvenida. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación y un saludo al doctor Hugo Noé Pino y a Mario, que me siento muy honrada de estar aquí compartiendo el foro con ellos también. Gracias, don Mario Palma, es el jefe de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Licenciado. Muy buenos días, don Raúl. Un honor para mí estar representando el FOSDE acá, estar con la doctora Ligia y con el doctor Hugo Noé. Para mí es un honor. Esperemos que nuestros aportes sirvan para construir, ¿verdad?, en un país que necesita realmente que todos nos pongamos a construir. Gracias. Aquí está. Fue presidente del Banco Central de Honduras, ministro de Finanzas, embajador en Washington, es presidente del Colegio de Economistas, es vicepresidente del Congreso en este momento. Doctor Hugo Noé Pino, bienvenido. Buenos días, Raúl. Me da mucho gusto estar con la doctora Ligia Ramos y con Mario del FOS de esta mañana en su programa. Antes de comenzar a hablar de esto, vamos a ir a elecciones. Vote por personas que usted cree que nos pueden ayudar al país. Veo un montón de gente que desea ser diputado. Uno, porque quieren ir a probar qué es eso. Otros con muy pocas capacidades. Un montón que se quieren reelegir y que no han hecho nada. Muchos de ellos grandes movidosos que quieren repetir. Piense al momento de ir a votar a quién debemos tener en el Congreso. Muchos están moviendo cualquier cantidad de dinero para buscar ser diputados. Piénselo, hay que pensarlo. Aquí hay 2 buenas opciones. En mi opinión particular, la doctora Ligia Ramos como el doctor Hugo Noé Pino han sido buenos diputados. Gente así es la que ocupamos. Bien. Por cierto, ¿qué número de casilla va? Yo no estoy en las primarias, Raúl. Nosotros vamos a hacer procesos según los estatutos del PCH mediante asambleas en el partido. ¿Va a encabezar? No sé todavía, no hemos decidido. En la mesa técnica que tenemos, ahí vamos a ir decidiendo qué vamos a hacer. Doctor, ¿y usted? ¿Número? 139, Raúl. ¿Qué movimiento? El movimiento M28 es la última línea de la papeleta y yo soy el primero de la última línea. Bien. Recuerden, piensen por quién votar. Esos mismos que hacen negocios en el Congreso, que en este momento están arrechos porque en el fondo saben que lo que les estoy diciendo es la verdad, no los vuelvan a dejar que lleguen a ser diputados. Castíguenlos. Eso es lo que hay que hacer. Bien. ¿Qué piensa? ¿Por qué no hay sesiones del Congreso, no hay aprobación del presupuesto? Bueno, ya sesiones, gracias a Dios, ya reiniciamos y creo yo que empezamos con un buen proyecto que fue lo del préstamo del BESIE para la primera etapa de la represa del Tamblón, que es necesario, ¿verdad? Y que teníamos 40 años de estar en todo ese proceso. Entonces, en eso, póngale, por lo menos adelantamos un poquito y hemos estado en reuniones. Sin embargo, no se han llegado todavía a los consensos, que ha sido bien difícil este año, ¿verdad? Nosotros como PSH hemos apoyado los presupuestos anteriores, aunque la última vez tuvimos un poquito de roces, pero apoyamos el presupuesto de egresos. Y en este año nosotros hemos estado también en la disposición de apoyar el presupuesto. Sin embargo, tenemos bastantes, no bastantes, pero sí tenemos algunas diferencias con lo que está planteando el Poder Ejecutivo y creo yo que es importante que la población entienda de que nosotros estamos en otro poder del Estado y que nuestro deber constitucional es hacer pesos y contrapesos en todo lo que es un gobierno, ¿verdad? Somos un poder aparte. Sabemos que el presupuesto general es un instrumento que es esencial e importante para la ejecución de todo lo que tiene que hacer precisamente el Poder Ejecutivo. Sin embargo, tiene que haber un balance
y en el Congreso Nacional debemos de hacer ese balance para poder aprobar un presupuesto que, según la visión de todos, pueda llenar las necesidades de la población. Sin embargo, tenemos dos situaciones, ¿verdad? Uno es que tenemos en el Congreso Nacional oposición, que alguna oposición es constructiva, pero tenemos otra oposición que es totalmente confrontativa, que no aporta y que no ayuda a que salgamos adelante. Pero también por el otro lado tenemos un gobierno con un partido que también es muy inflexible, ¿verdad? Se mete en unas camisas de fuerzas y cuesta llegar a consensos porque les cuesta ceder en algunas cosas. Entonces creo yo que esas dos posiciones tan antagónicas hace difícil que podamos llegar a acuerdos. Nosotros como Partido Salvador de Honduras, como PSH, hemos tratado de hacer esos acercamientos, hemos tratado de contribuir, hemos hecho propuestas, hemos tratado de hacer un poco de balance y nosotros sí estamos por que aprobemos este presupuesto lo más rápido posible, ¿verdad? Pero dentro de los consensos que podamos construir. Sí, licenciado, ¿qué piensa? Bien, mire, ese tema es un tema importante, ¿verdad? Primero, nosotros en FOSDE hemos estado haciendo un llamado a la clase política del país, ¿verdad? Para que nos demuestren, le demuestran al pueblo hondureño que son capaces de lograr consensos, son capaces de ponerse de acuerdo. Es muy importante las señales que ellos dan finalmente a la ciudadanía, porque el presupuesto, recordemos, por lo menos para el FOSDE, es el principal instrumento que tenemos para afectar la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es el principal instrumento que tienen los tomadores de decisión, pero va un poco más allá, ¿verdad? Va un poco más allá en el sentido de dar señales, de generar consensos que generen, que creen certidumbre en una economía que hoy más que nunca, por todo el contexto en el que estamos viviendo, necesita certidumbre. La sociedad hondureña, la economía hondureña necesita certidumbre, y un buen punto pasa por el tema de lograr los consensos, que la clase política logre ponerse de acuerdo, demostrarnos a todos que sí son capaces, entre ellos, de escucharse, ¿verdad? Que sí son capaces de salvaguardar los máximos intereses de la ciudadanía, especialmente, repito, por lo que implica el 2025 en términos de procesos democráticos para el país, que son un desafío, ¿verdad? Que son importantes por todo el tema que estamos viviendo con lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en el contexto internacional. Entonces hoy más que nunca los hondureños necesitamos y merecemos que se pongan de acuerdo. Doctor Pino, ¿qué tan cerca están de lograr un acuerdo ahí en el Congreso? Bueno, yo diría, Raúl, que todavía hace falta algunas reuniones durante esta semana, porque las bancadas, principalmente del Partido Nacional y del Partido Liberal, quedaron de evaluar algunos de los últimos puntos. Pero quisiera inicialmente, Raúl, hacer una breve consideración a lo que ha sido todo este proceso de aprobación del presupuesto, para que el público en general tenga una idea de lo que se ha realizado. El presupuesto fue presentado al Congreso Nacional el 8 de septiembre del 2024. Desde ese mismo día el presupuesto fue puesto al servicio de todos los sectores en la página de internet de la Secretaría de Finanzas. Todos los documentos que componen el presupuesto, que son como 10 tomos que se le entregan al Congreso Nacional. Adicionalmente, la Comisión de Presupuesto que yo presido organizó audiencias con diferentes sectores. En primer lugar, con aquellas secretarías de Estado e instituciones públicas que manejan principalmente la inversión pública y la inversión social. Esto quiere decir que tuvimos audiencias con la CIT, tuvimos audiencia con Cedesol, tuvimos audiencia con el FIS, con Proasol, con educación, con salud, viendo los diferentes aspectos del presupuesto. Luego esto se extendió a la sociedad civil
el FOSDE participó, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad, la MON, el COEP, y en todas estas audiencias no solamente se explicaron los principales componentes del presupuesto público, sino que también se recibieron retroalimentación con respecto a algunos puntos. Luego más adelante voy a señalar algunos de estos puntos. Y con las bancadas del Congreso Nacional se establecieron también audiencias. La doctora Ramos no me dejará mentir, con el Partido Salvador de Honduras tuvimos una audiencia muy amplia, más o menos 3 horas estuvimos discutiendo diferentes aspectos, tomando nota. Con el Partido Nacional se programaron 3 veces audiencias y ninguna de las 3 veces aceptaron participar en la audiencia. Siempre decían que no, que más adelante, etcétera. Y quiero señalarlo, que lo mismo sucedió con el Partido Liberal, pero con el Partido Liberal en todas estas semanas posteriores tuvimos una audiencia de casi 4 horas con la bancada completa del Partido Liberal. Estas audiencias, Raúl, nos sirven para explicar la lógica de por qué el Poder Ejecutivo ha planteado el presupuesto que envió al Congreso. Se les explicó los compromisos en función presupuestaria que se tienen con el Fondo Monetario Internacional y se recibieron aspectos de retroalimentación. De esas audiencias, Raúl, se hicieron aproximadamente 30 modificaciones, algunas solicitadas por las instituciones públicas mismas y otras solicitadas por diferentes sectores, pero también se sirvieron para aclarar una serie de desinformación que se plantea alrededor del presupuesto general de la República. Y la primera de ellas, Raúl, es la que tiene que ver con que en el presupuesto público existe una partida confidencial que maneja discrecionalmente la Presidenta de la República, lo cual no es cierto. Pero usted lo mira y lo siguen repitiendo constantemente, que la partida presidencial tiene 12.000 millones y que la Presidenta lo utiliza completamente a su discreción, cosa que no es lo que sucede en la realidad. Esa es una partida en donde hay recursos asignados de diferente manera. Ahí están los recursos del presupuesto de las elecciones generales de este año. Ahí está el presupuesto del aumento de los salarios. Ahí están 900 millones que sirven para pagar el alquiler, entre comillas, del centro cívico gubernamental en esa famosa alianza público-privada que dejó en desventaja al gobierno. Y aspectos como ese, había otras peticiones, como que a los pacientes de diálisis se les había reducido el presupuesto. Se habló con la ministra de Salud. La ministra de Salud explicó que era por 2 razones se había hecho eso, no con el objetivo de no atender a los pacientes, sino que en primer lugar el presupuesto que había sido establecido para el 2024 no se había agotado completamente y adicionalmente que 2 hospitales iban a comenzar la diálisis desde el sector público, lo cual reducía los costos que actualmente se pagaban. Entonces, ha habido una serie de elementos que se han dialogado. El Partido Liberal hizo una propuesta con diferentes puntos. Varios de esos puntos ya habían sido atendidos, como los que establecieron la Asociación de Municipios de Honduras, la MON. Por ejemplo, la MON pedía que se aumentaran los umbrales, como se le denomina, o sea, los límites de compras y contrataciones del Estado, los que se hacen con licitación pública o licitación privada. Para darles un ejemplo, estaba en 2 millones, ellos pedían que se aumentara a 5 millones esos límites,
quedaron establecidos a 3, se movieron algunos otros límites. Otros elementos también de la AMON en función de algunos reportes que tenían que darse, etcétera. Entonces, ha habido una gran apertura en el sentido de escuchar y de incorporar diferentes comentarios que se recibieron. La socialización es parte recibir retroalimentación, parte hacer aclaraciones, pero hay algunos sectores, principalmente las bancadas políticas del Congreso Nacional, en específico tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, que consideran que la socialización es aceptar todo lo que ellos pongan de condiciones para la aprobación del presupuesto. Y eso obviamente no es posible. Yo espero, Raúl, que esta semana un grado de madurez mayor en estas bancadas que nos permitan llegar a la aprobación de este presupuesto 2025, porque no perjudican a un partido político individualmente, perjudican a toda la sociedad. Es cierto, hay que reconocer que la Constitución dice que podemos trabajar con el mismo presupuesto del 2024, pero esto introduce una serie de distorsiones y una serie de problemas a las diferentes secretarías que obstaculiza la buena marcha del sector público, que al final, a través de educación, a través de salud, a través de construcción de carreteras, de los hospitales que se están construyendo, realmente perjudican a la mayor parte de la población. Pero Ligia Ramos, pensé que se refería a Luis Redondo. Dijo que no ceden y que este macho es mi mula y esto es lo que quiero yo. Y los liberales y nacionalistas dicen que ustedes, solo lo que ustedes dicen, que no hay nada. ¿Así es? No, es que por eso comencé haciendo este relato, Raúl, porque en realidad mire, cuando dice, por ejemplo, se debe sacar, esta es una de las peticiones de los dos partidos, Partido Nacional y Partido Liberal, que se debe sacar los recursos que están en la partida 449, que es servicios financieros de la Administración Central, y se le deben dar al Consejo Nacional Electoral ya específicamente. ¿Por qué no se puede hacer eso, Raúl? Porque están ahí como una especie de reserva o de previsión para cubrir las elecciones generales. ¿Por qué? Porque la ley electoral habla de que el Consejo Nacional Electoral tiene dos presupuestos, el presupuesto normal con que funciona y el presupuesto de las elecciones primarias y de las elecciones generales. El de las primarias ya se dio todo lo que pasó el año pasado, al final está aprobación, está en ejecución. Pero el presupuesto de las elecciones generales no ha sido enviado al Congreso Nacional por el Consejo Nacional Electoral. En el momento en que el Consejo Nacional Electoral envíe el presupuesto y el Congreso lo apruebe, en ese momento Finanzas hace la transferencia hacia el Consejo Nacional. Entonces, muchas de las peticiones tienen explicaciones que se les han dado en detalle, pero yo le menciono, no es una cuestión de que no se quiera ceder en algunos puntos. Y le voy a señalar en otros puntos en que se han cedido. Por ejemplo, había una disminución, y aquí la doctora Ramos lo conoce y ellos abogaron por eso, de 51 millones a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, a DINAF. Había una disminución de 19 millones a la Secretaría de Derechos Humanos. Y así a otras secretarías. Nosotros, la Comisión de Presupuesto logró un compromiso con Finanzas que, si bien es cierto, nos iban a modificar los montos que estaban establecidos por el acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, que establecen un nivel de déficit fiscal establecido, sí la Secretaría de Finanzas en el transcurso de la ejecución presupuestaria iba a reponer esos recursos, o sea que les iba a devolver los recursos que habían sido inicialmente quitados. Entonces sí ha habido una serie de concesiones. Yo le puedo leer aquí. Solo antes de eso, Raúl. Solo antes de eso. Ya me dijo que no. ¿Qué? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Hugo Noé? Sí nos sentamos a platicar. Con eso nosotros... No, pero ¿en qué está de acuerdo y en qué no?
No, mire, es que yo respeto al doctor Hugo Noé Pino, hemos hablado mucho, yo confío mucho en la palabra de él y se lo dijimos nosotros en la bancada. Sin embargo, para nosotros, como vivimos en la cultura de la desconfianza, de la sospecha, es que mire, si no hacemos esos cambios, y se lo dijimos a él, ¿verdad? Yo lo hice muy enfáticamente, el compromiso está, pero no está plasmado en el proyecto de decreto del presupuesto. Entonces nosotros tenemos miedo que no se cumpla, no por el doctor Hugo Noé Pino, porque él no es el que va a ejecutar el presupuesto, sino por la CEFIN. Entonces estas cosas no nos gustan, mire, y nosotros se los planteamos. Aún así, estamos en la disposición de venir y acompañar con estos compromisos verbales, porque no son compromisos por escrito ni están en el proyecto de ley, pero estábamos en la disposición. Mire, hay un tema bien importante que para el PSH es muy importante, que se lo planteamos a don Hugo Noé, y es que en uno de los artículos de las normas presupuestarias, sabiendo nosotros, bueno, nosotros somos anticorrupción, contra la impunidad, por la transparencia, y sabemos que se tiene que invertir mucho en las instituciones de justicia, ¿verdad? Entonces hay un artículo en el Presupuesto General de la República donde habla de que cuando perdemos o cuando tenemos sentencias internacionales que condenan al Estado y que se tiene que pagar, entonces que se va a sacar esos pagos del presupuesto del Poder Judicial. Y tenemos un presupuesto, por ejemplo, ahorita muy limitado del Poder Judicial, y si aparte de esto, de ese mismo presupuesto tenemos que sacar para pagar lo que nos condena el Estado, vamos a estar mal. Acuérdense que acabamos de perder y a reintegrarse los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que creo que son como unos 50 millones de lempiras. En estas cosas nosotros queríamos incidir porque, o sea, no es que nosotros estamos negociando o consensuando cosas para el bienestar del partido, sino que para el país. Y hemos llegado a acuerdos con la comisión, con el doctor Hugo Noé, hemos tenido varias reuniones bien respetuosas, ¿verdad? De las cosas que hemos hablado, el 70% pues no dieron respuesta. Y sabemos que en este tipo de cosas pues hay que ceder también, ¿verdad? No es que vamos a tener el 100% de las respuestas positivas, nada más que nos gustaría que se materializara dentro del proyecto de ley, que eso no se ha llegado a hacer. Y una de las cosas que llegamos a acuerdo, porque la bancada está apoyando a los bomberos, y eso yo se lo comenté al doctor Hugo Noé, y habíamos llegado a algunos acuerdos, se había llegado a hacer unos cambios mediante las normas presupuestarias, porque usted sabe lo que son los incendios, ¿verdad? Todos los años. El año pasado fue de los años donde más incendio hubo. Y los bomberos son los que tienen menos presupuesto. Entonces, los bomberos tienen, se les da de los seguros, se les da un dinero. Y lo que nosotros estábamos pidiendo es que este dinero se le depositara directamente a los bomberos para que ellos puedan tener sus recursos para poder trabajar, y habíamos quedado en eso, que no entrara dentro de la caja única, y habíamos quedado en ese acuerdo. Pero cuando empezamos a leer el proyecto de ley, en el primer debate vimos que no se hizo los cambios que habíamos quedado. Entonces esas cosas, o sea, nos ponen a nosotros en alerta, porque no se está cumpliendo lo que nosotros habíamos llegado a acuerdos. Y así hay otras cosas, hay infinidades, porque cada partido, cada bancada tiene sus prioridades. La otra cosa, sabemos que para el partido de gobierno es importante dar a conocer todo lo que han hecho, y eso es propaganda, promoción o lo que usted quiera. Sabemos que eso es importante para ellos y no lo criticamos, o sea, sabemos que eso es importante, pero para nosotros como bancada no es prioritario designar 500 millones a una Secretaría de Estado, que es la de Planificación Estratégica, para eso, cuando tenemos que se han recortado el 15% del presupuesto de otras instituciones que pueden tener un impacto mayor. Entonces, esas cosas son las que queremos llegar a consensos y bueno,
hay flexibilidad en algunas cosas, pero no se plasma en el proyecto de ley. Estamos 4 de febrero, ¿qué tanto afecta la no aprobación? Mire, hay que ser claro con un tema. Ya esto se ha tenido anteriormente, hemos tenido otros años donde el presupuesto se ha aprobado de manera tardía. Estoy completamente de acuerdo con lo que expone el doctor Hugo Noé, en el sentido de que, aparte de las señales que hablamos, que para nosotros son relevantes, se pone de manifiesto uno de los grandes desafíos que tiene la actual administración, y que es un tema pendiente de prácticamente todas las administraciones en el país, es cómo mejoramos la ejecución presupuestaria, cómo esa ejecución presupuestaria se traduce en una mejora en la prestación de servicios públicos, mayor valor público de los servicios que presta el Estado, y que esto ayude a los hogares a disminuir sus costos de bolsillo, ¿verdad? Eso es importante. En este sentido, entonces, por ejemplo, nosotros miramos un gran desafío, vuelvo a repetir, en el tema de la ejecución. ¿Por qué hablamos de ejecución? Y le voy a hablar de un tema puntual. Estamos hablando nosotros de inversión pública productiva, ¿verdad? Eso es fundamental en Honduras. Para que nos entiendan, ¿qué es la inversión pública productiva? La inversión pública productiva es todo lo que destina, en este caso se destina en el presupuesto para construir, para volvernos más productivos, para generar dinámica económica, que es tan importante para el país. ¿Qué es lo que nos demuestran los datos? Nos demuestran los datos que el año pasado, por ejemplo, en términos de inversión pública productiva, no se logró más del 65%. ¿Verdad? Y tengo aquí algunos temas que son importantes. ¿Por qué es relevante esto? Mire, le voy a compartir algunos datos que son relevantes. Por ejemplo, en temas de carreteras, datos que tomé ayer yo del portal de finanzas, ¿verdad? Con el equipo de FOSDE, en temas de carreteras el año pasado solo se ejecutó el 47%. ¿Verdad? Solo le voy a mencionar algunas. Agua y saneamiento, 22%. Actividad turística, 31%. Competitividad y MIPYMES está bien, 99%. Comunicaciones, 99%. Desarrollo productivo, 68%. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esto? ¿Cuál es el mensaje que hay aquí atrás? Que realmente los hondureños como sociedad estamos teniendo problemas en el sentido de construir. Imagínense que ahorita nosotros tenemos un desafío con lo que está pasando en el entorno del país. Todo esto, esta cantidad de hondureños que van a retornar, ¿cómo los vamos a recibir? De hecho, lo mirábamos en la introducción que ustedes hacían. Cuando ellos lleguen y se den cuenta que la situación sigue siendo la misma. Y aquí, ojo, que aquí estamos involucrados todos. Está la autoridad como la principal, el líder que toma decisiones, está el Poder Ejecutivo, está la sociedad civil y están los empresarios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer de diferente? Entonces, el presupuesto es ese instrumento que nos puede ayudar. Por lo tanto, entonces, si no se aprueba el presupuesto, tenemos una serie de problemas, que ya don Hugo lo dijo al inicio, y yo me voy a hacer valer de eso en el sentido de hay un problema de ejecución. Los temas de ejecución se van a ver agravados. ¿En qué sentido? Primero es que, obviamente, en términos de pago de servicios, de sueldos y salarios, no creo que haya mayor inconveniente. Se puede usar, como don Hugo muy bien lo dijo, el presupuesto prorrogado, ¿verdad? O cualquier otro. Pero en temas de inversión pública, que creemos nosotros que es el gran desafío que se tiene, así como el financiamiento del proceso democrático del país, creemos que eso vuelve el tema del presupuesto casi neurálgico. Yo diría, honestamente, y me permito, espero no decir algo fuera de lugar, que hoy sí los hondureños necesitamos que se pongan de acuerdo. O sea, ya aquí ya no podemos seguir en lo mismo, me dijiste, te dije. Lastimosamente nosotros no podemos, nosotros sí agradecemos, fuimos con don Hugo, participamos como FOSDE en las audiencias, también nos compartieron de manera no oficial el dictamen, pero en el dictamen nosotros no podemos ver si realmente hay cambios o no hay cambios en las líneas que, por ejemplo, el FOSDE propuso, que tienen que ver con garantizar los procesos democráticos, revisar el tema de la ejecución presupuestaria, cuáles son los cuellos de botella que se han observado, cumplir con los mandatos constitucionales,
¿verdad? Eso es muy importante, lo que se asigna a la universidad, lo que se asigna a las alcaldías, lo que se asigna al Poder Judicial, lo que se asigna al Ministerio Público, ¿verdad? Hay algunos temas que para nosotros son neurálgicos y que, bueno, confiamos, y eso sí lo vamos a dejar claro, confiamos mucho en la palabra de don Hugo. Sabemos que no es fácil, lo decíamos, estar ahí, ¿verdad? Tratando de ponerse de acuerdo, pero sí hacer de nuevo ese llamado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, si el presupuesto no se ejecuta, si los recursos no están, eso nos afecta a todos. ¿Cómo lo puede ver usted? Lo puede ver con ese montón de proyectos parados que hay, no nos vayamos tan largo aquí en la ciudad capital. ¿Cómo nos afecta el tema de cuando vamos a trabajar o cuando salimos de trabajar una serie de proyectos que no se han terminado? Eso tiene una afectación directa sobre el bienestar de la ciudadanía, sobre los costos de la ciudadanía, el tema de medicamentos y toda una serie de valor público que tienen ese servicio. Por lo tanto, entonces nosotros sí creemos que es sumamente relevante, ¿verdad? Que el presupuesto esté aprobado para mejorar y garantizar ese aporte que tiene el presupuesto en la dinámica económica y social del país. Me dice don Emilio Hasbun, excelente tu reflexión, saber elegir por candidatos de diputados que tengan calificaciones profesionales y morales para ir al Congreso a aprobar leyes que beneficien a Honduras y no a políticos y a particulares corruptos, en especial los corruptos que siguen ahí y que quieren repetir. Respecto al presupuesto, hay secretarías que le deben dar mayor apoyo como salud, educación e infraestructura. Sin embargo, es inconcebible inyectar más presupuesto a la partida 449 del Ministerio de Estrategia, lo cual no conviene para disipar ese pensamiento que no hay transparencia en el manejo de los recursos, orientar los mismos programas específicos y puntuales. Saludos a mi amigo el doctor Hugo Noé Pino, al cual le deseo muchos éxitos en delicadas responsabilidades del Congreso Nacional y cuenta con mi voto, dice Emilio Hasbun. Doctor. Saludos a Emilio, un muy buen amigo. Sí, Raúl, a mí me gustaría referirme a varios de los elementos que se han planteado acá, pero primero referirme al tema en el Congreso Nacional. Mire, Raúl, todos sabemos que Libre desde el inicio del gobierno no tenía mayoría en el Congreso Nacional. Teníamos 50 diputados inicialmente y junto con el Partido Salvador de Honduras y algunos liberales se lograron aprobar algunas de las leyes. En otras leyes generales participó también el Partido Nacional. Ahora, la salida de 8 diputados de Libre que se adhirieron al Partido Liberal han hecho, obviamente, los consensos más difíciles. Y lo que estamos viendo con el presupuesto 2025 es el reflejo de la carrera electoral en ese sentido. Quien la ha complicado, y lo voy a decir abiertamente, Raúl, son los importados que han llegado al Partido Liberal, porque han llegado con agendas específicas que obstaculizan eso. El Partido Nacional, excepto en el primer presupuesto, después dijo que él no iba a aprobar, no iba a aprobar presupuesto. Y acá, sin ninguna... ¿Quiénes son los importados? Tanto Narrala como Calix al Partido Liberal. Ellos han estado obstaculizando de una u otra manera los consensos que se habían alcanzado anteriormente con el Partido Liberal. Recuerde que los diputados se quieren reelegir y ellos van en las corrientes principalmente de ellos. Y el Partido Nacional se ha opuesto tradicionalmente a la aprobación de los presupuestos, excepto el primer presupuesto que sí votaron a favor. Entonces, lo que yo miro más que, yo creo que muchas de las peticiones que ha señalado la doctora Ramos son normales, algunas las podemos explicar por qué no se va en esa dirección y otras se puede ver en qué forma se incorpora y como ella señalaba, varias de ellas ya fueron también incorporadas. Pero en el fondo del problema es que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional quieren sacar ventaja sobre el proceso de aprobación
una ventaja supuestamente política y electoral obstaculizando. Ellos creen que obstaculizando la aprobación del presupuesto, el Partido Libre no va a tener recursos para hacer las obras, y deben de entender que el mandato que dio el pueblo en el 2021 fue que la presidenta Xiomara Castro implementara su programa de trabajo, y ese programa de trabajo de gobierno está reflejado en el presupuesto general de la República. Y aquí quiero referirme a varios de los elementos que se han dado. Mire, Raúl, la inversión social y la inversión productiva, como señalaba Mario, en este gobierno ha sido una de las más altas que se han dado en los últimos gobiernos. Y si bien es cierto, hay que reconocer que en el país existe un problema estructural de ejecución presupuestaria, sí debemos señalar de que el primer año de gobierno, por todo el presupuesto, la reformulación del presupuesto se aprobó en abril, el proceso de aprendizaje, de cambios de funcionarios, etcétera, afectó, pero a partir del 2023 y 2024 ha mejorado sustancialmente la ejecución presupuestaria. Los datos que muestra Mario son datos que están en la página de CEFIN. No voy a señalar que son incorrectos, pero sí voy a señalar que son incompletos. ¿Por qué sentido? Porque la liquidación del presupuesto 2024 todavía no ha finalizado. Muchos de los pagos que tienen que hacerse las diferentes secretarías, específicamente en el campo de carreteras, en el campo de reparación de escuelas, todavía están en curso. Muchas de esas F01 no han sido realmente canceladas y van a reflejarse en el presupuesto. Así que ese porcentaje de ejecución de inversión productiva va a subir, yo creo, aproximadamente a alrededor de un 75-80% al final de la liquidación del presupuesto. Sí hay que estar constantemente mejorando esa ejecución presupuestaria. Nosotros en la Comisión de Presupuesto, en las audiencias, se lo hemos expresado a cada una de las secretarías de Estado y las instituciones descentralizadas. En relación al comentario con los 3.000 millones de créditos, este es un proceso. Y precisamente me lleva al tema de las exoneraciones y a la ley de justicia tributaria. Muchas de las exoneraciones del impuesto sobre ventas, algunas son exenciones, o sea, entran sinceramente sin pagar impuestos, pero otras tienen que pagarlo y luego solicitar la devolución al SAR. Pero estas tienen un proceso de verificación, de auditoría, y no quiere decir que los 3.000 millones, que son los que pueden estar allí para devolución, se van a devolver todos en un solo periodo. Eso no ha sido la tradición. Es más, en la Ley de Justicia Tributaria estamos estableciendo, por ejemplo, que las órdenes exentas de pago, que son parte de esos créditos que están ahí tributarios, se puedan ejecutar mucho más rápido de la actualidad. Pero para eso también necesitamos aprobar la Ley de Justicia Tributaria. Entonces, muchos de estos elementos, Raúl, se pueden señalar. Yo le decía a la doctora Ramos, en el caso de los bomberos, se cumplió con una parte de lo que ellos solicitaban, por ejemplo, que el 100% de los fondos retenidos los pudieran utilizar, pero hay otras partes de lo que solicitaron que al momento de hacer la revisión final del dictamen se encontró que están en leyes específicas, y como norma hemos buscado, hasta donde ha sido posible, en la Comisión de Presupuesto, que las normas tributarias no modifiquen las leyes, que se presenten reformas a las leyes específicas para que así puedan funcionar. Pero en el pasado se abusó de ese recurso de las normas presupuestarias, y hasta leyes que, como por ejemplo impedirle al Ministerio Público que pudiera
hacer la acción penal directamente, fue hecha a través de normas presupuestarias. Así que estos son elementos, Raúl. Sí, insisto y repito, sí se han hecho cambios al proyecto. Obviamente la mayor parte de estos cambios, o su totalidad, están reflejados en las normas presupuestarias por solicitudes de diferentes sectores que señalan el grado de apertura. Yo le he dado mucho seguimiento a la aprobación de los presupuestos y a mí no me pueden negar que en este gobierno es donde ha habido mayor apertura a dar a conocer el presupuesto, dar a conocer los detalles del mismo. No han sido estos presupuestos aprobados a altas horas de la noche y sin que la población sepa cómo se está haciendo la asignación de los recursos. Obviamente la presidenta tiene su programa de gobierno que ella busca implementar en determinada manera. Y le voy a poner otro ejemplo en esa dirección, Raúl. Se está solicitando de que la Secretaría de Salud no tiene suficientes recursos, o que el aumento es muy pequeño que se está dando para este año. Y hemos explicado en las audiencias, y lo volvemos a hacer, que hay aspectos que están relacionados con la salud que no están en el presupuesto de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, la construcción de 3 hospitales que ya lleva casi el 40% de ejecución, el de Salamá Olancho, el de Santa Bárbara y el de Ocotepeque, no están en el presupuesto de la Secretaría de Salud, están en el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en la CIT. La construcción de centros de emergencia, como fue aprobado por el Congreso Nacional, de alrededor de construcción de 80 de ellos, algunos de los cuales van a ser inaugurados prontamente, no están en el presupuesto de salud, están en el presupuesto de Sedesol. Entonces, lo mismo sucede con la Secretaría de Educación. Varios programas de becas que tiene la Secretaría de Educación, pero también tiene programas de becas ProASOL. Sedesol tiene programas de becas universitarias. Entonces, si uno suma, el FIS tiene reparación de escuelas coordinado con construcciones escolares en la Secretaría de Educación para hacerlo más efectivo. A los alcaldes, en una decisión para nada sectaria, sino que generalizada, los 298 alcaldías del país, pese a que Libre tiene minoría de alcaldías y la mayor parte están en manos del Partido Nacional y del Partido Liberal, la presidenta les asignó para reparación de escuelas 2 millones a cada una de las alcaldías sin discriminación alguna. Lo mismo el caso de caminos productivos, que están en el caso de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Entonces ha habido se ha explicado ampliamente en estas audiencias de la Comisión de Presupuesto, en donde hemos contado con funcionarios de la Secretaría de Finanzas que explican la lógica y que explican los diferentes esfuerzos que se hacen con limitaciones tremendas. Raúl, yo me gustaría repetir, y usted lo conoce, 25% del presupuesto del gobierno central va al servicio de la deuda. Este año vamos a cancelar 67,000 millones en servicio de la deuda. Entonces, obviamente, hay limitación de recursos. A todos nos gustaría tener más recursos para educación, para salud, para otro tipo para infraestructura. Pero la asignación que se ha hecho en los últimos años en campo de inversión social y de inversión productiva ha sido enorme. Sí, Estados Unidos cerró por un tiempo USAID. ¿Cuánto dinero recibió Honduras de estos programas? Fíjese que no tengo el dato exacto, don Raúl, lastimosamente, pero bueno, ese es un tema relevante para el país. Primero, por lo que significa el tema de cooperación, lo que históricamente significa la agencia, ¿verdad?, para Honduras, especialmente los temas que eran sujetos de apoyo por parte de esta, que son sujetos de apoyo por parte de esta cooperación, que son temas que prácticamente son de interés nacional. Por ejemplo, el tema de mejoras en términos de productividad
¿verdad? Eso es relevante, el tema de lucha en contra de la corrupción, el tema de fortalecer la democracia, ¿verdad? El tema de educación, el tema de salud, entonces todos esos rubros, ¿verdad? El tema de seguridad y violencia, ¿verdad? Son muy importantes. Por lo tanto, entonces, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el desenlace que se va a tener y empezar a tomar las precauciones del caso, ¿verdad? Para que estos temas que son de relevancia para la realidad nacional, que eso es muy importante, entonces sigan teniendo vigencia. Yo creo que no hay ningún hondureño que en los temas que le mencioné no esté de acuerdo con el FOSDE en este caso, que son temas relevantes para el país. Esperemos, ¿verdad?, que pronto ya que esté solventado el impasse, que se tengan claras cuáles van a ser las líneas, ¿verdad?, y qué decisión vamos a tomar. Y en términos generales de todo lo que está pasando con la nueva administración en Estados Unidos, creo que como país, por tratarse de nuestro principal socio comercial, nuestro referente en términos sociales, digamos, yo creo que hay una relación histórica, hay una relación cultural, diría yo, en términos de Honduras y Estados Unidos, lo que nuestros pueblos piensan sobre Estados Unidos. Creo que sí vale la pena que como hondureños todos estemos listos. Esto es algo que nos va a afectar a nivel de país, ¿verdad? Hay que estar claro, pero también nos va a afectar a nivel de familia, ¿verdad? Que por el tema migratorio, por el tema de qué va a pasar con las remesas, por el tema de qué va a pasar con esa reunificación familiar. Mire, ese es un tema sumamente relevante. ¿Cómo vamos a recibir a los nuestros que tienen años de estar allá, que vienen con patrones de consumo distintos, que vienen con temas de producción distintas? ¿Cómo los vamos a incorporar en la dinámica social, en la dinámica familiar? Ese es un tema desafiante, uno de los tantos desafíos que enfrentamos en el 2025. ¿Hay un plan B si no se llega a un acuerdo con ese presupuesto? Bueno, el plan B es la continuación del presupuesto del 2024, pero como ya fue expresado acá, Raúl, eso implica una serie de problemas en la administración pública. Mario bien lo señaló. Mire cómo lo está viendo Ligia. Sí. Pero yo creo que, disculpe doctor, sí, pero yo creo que nosotros en el Congreso Nacional, si desgraciadamente no podemos llegar a acuerdos por el total del presupuesto, yo creo que sí podemos llegar a acuerdos con temas álgidos, porque sí podemos hacer cambios en el Congreso Nacional en el presupuesto anterior. Por ejemplo, decretos que sean específicos para el presupuesto para hacer cambios presupuestarios para los procesos democráticos o para el aumento de los salarios de los empleados públicos. Yo creo que pueden haber salidas, no hay que ser tan negativo. Lo que pasa es que es más complicado, ¿verdad? Lo mejor es aprobar el presupuesto de una forma expedita. Y para nosotros en el Partido Salvador de Honduras, que estamos haciendo el balance, yo creo que para nosotros es muy importante salvaguardar todos los procesos democráticos, ¿verdad? Y este presupuesto tiene el dinero para esos procesos electorales. Y también necesitamos que se apruebe para el aumento de los sueldos y los reajustes salariales de los empleados públicos. Pero yo le voy a señalar con un ejemplo específico los problemas. Supóngase usted que nos quedamos con el presupuesto 2024. Solamente el servicio de la deuda este 2025 aumenta 12,000 millones de lempiras. Entonces quiere decir que usted tiene que buscarle en el presupuesto del 2024 acomodo a 12,000 millones más para pagar la deuda, solamente. De ahí usted tiene 3,000 millones en aumento a los maestros. De ahí tiene 2,500 millones para las elecciones del 2025. Entonces, usted tiene realmente que determinar a qué le va a dar prioridad. Tiene la construcción de hospitales. Lo que le quiero decir con esto es que no todo se puede acomodar. Es decir, yo estoy de acuerdo de que hay algunos elementos que se pueden acomodar, pero no todo. Pero por decreto sí podemos aprobar aumento del presupuesto general.
Si lo hacemos con mayoría simple en el Congreso Nacional, se puede aumentar el presupuesto, hacer los cambios de aumento de presupuesto. Sin embargo, o sea... Pero si hay oposición, para que se apruebe el 2025, ¿qué lógica tendría hacerlo a través de acuerdos? Porque son cuestiones específicas y tampoco es que digo yo que esto es lo mejor, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay salidas, pues, hay que buscar salidas. Pero con eso, doctora, nosotros estaríamos como diciendo, la Constitución dice que el administrador, independientemente de la soberanía del Congreso, que el administrador del Estado es el Poder Ejecutivo. Entonces nosotros le estaríamos diciendo al Ejecutivo cómo tiene que hacer todas las cosas. A mí me parece que eso sería No, y por eso incorrecto. es que necesitamos hacer el esfuerzo en los consensos, doctor. Así es, en eso porque en el Congreso Nacional el Poder Ejecutivo tiene que entender que ahí tiene que haber un consenso para que haya un acompañamiento de su presupuesto. Y mire, a veces uno en el Congreso Nacional se preocupa porque ve ciertos fondos que se están... que se están llevando a ciertas secretarías de Estado donde uno le da miedo que vayan a hacer un mal uso. Pero realmente, y se lo digo aquí, nosotros en el Congreso Nacional podemos hacer algunos cambios, pero la responsabilidad de la transparencia, de la ejecución, del buen uso de los recursos es del Ejecutivo. Y aquí es donde hago yo el llamado a los entes contralores, ¿verdad? Al Tribunal Superior de Cuentas, que tiene que estar encima de cómo de la transparencia y cómo se están ejecutando esos recursos. No podemos decir que va a ser responsabilidad del Congreso Nacional que nosotros aprobemos, por ejemplo, esos 500 millones para planificación estratégica y que el secretario de Estado de Planificación Estratégica vaya a hacer un mal uso del recurso. Esa va a ser responsabilidad de él lo que hace y los entes controladores tienen que hacer ese monitoreo. Pero allí sí hay un prejuicio bastante claro con la Secretaría. No, estoy dando un ejemplo porque ahí no hay una inversión pública, no hay una inversión social que para nosotros es prioritario, sino que se puede interpretar de otra forma, pero no quiero hablar de conjeturas. Mi punto es que la responsabilidad de la ejecución y la transparencia es del Ejecutivo. Lo de nosotros que tenemos que hacer en el Congreso Nacional es tratar de hacer un balance y plasmar lo que para los diputados y las diferentes bancadas puede ser algo que sea un poco más prioritario y poder llegar a los acuerdos y consensos. Como le digo, no va a ser responsabilidad de nosotros cómo se usen los recursos. Y la verdad es que sí, nosotros tenemos la responsabilidad de que funcione bien el gobierno. Sin embargo, tienen que entender que a veces hay algunas cosas que son prioritarias para el gobierno que nosotros tal vez tenemos que hacer un poquito de contrapeso y ahí es donde tenemos que llegar a acuerdos. Pero mire, Raúl, con relación a esos llevados y traídos 500 millones para la Secretaría de Planificación Estratégica, yo creo que habría que recordarle al público en general dos cosas. Lo primero es que la Presidenta de la República trasladó la oficina de prensa del gobierno hacia la Secretaría de Planificación Estratégica, en primer lugar. En segundo lugar, que casi por 3 años consecutivos el gobierno no realmente pagó publicidad para dar a conocer lo que estaba realizando. Yo creo que es bastante normal, lógico y hasta natural que el gobierno esté dedicando recursos a través de los anuncios en los medios de comunicación para dar a conocer. Fíjese que ayer en un medio de comunicación estaba hablando alguien de Libre sobre los 8 hospitales y entonces le decía: no, pero es que yo quiero ver los hospitales, pásenme un video de los hospitales que están, y yo allí sí puedo señalar porque es parte del presupuesto. Los 3 hospitales, el de Salamao, Olancho, el de Santa Bárbara y el de Ocotepeque, ahí están los videos, se pueden plantear, y el gobierno tiene que dar a conocer eso a la población y tiene que pagarlo en los medios de comunicación. El hospital de Choluteca y el hospital de Tocoa ya se hizo la licitación, ya se asignó a una empresa constructora y ya van a empezar los trabajos en esa dirección. El hospital de trauma de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa ya se tiene el financiamiento y se va a sacar la licitación
en los próximos meses. Entonces, ese tipo de realidades que muchos dicen, esos 8 hospitales solo están en el aire, todos tienen no solamente financiamiento, tienen equipamiento, tienen personal. Hay 150 médicos que se están preparando en el extranjero para diferentes especialidades. Entonces, para poder cubrir la demanda de estos hospitales. Entonces, yo creo que allí yo sí defiendo estos recursos que el gobierno va a dedicar para dar a conocer. Al final, este gobierno ha sido uno de los gobiernos, y lo digo con toda la experiencia que me caracteriza. Yo no he visto una oposición mediática más fuerte de los medios de corporativos principales a este gobierno que en ningún otro gobierno desde que nosotros regresamos a la democracia. Entonces, el gobierno tiene que dar a conocer sus cosas, porque si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Así que ese es el mecanismo adecuado, y yo sí voy a defender esa asignación. A mí me dicen y me llegan de diferentes instituciones ya del gobierno. ¿Sabe cuánto fue la petición de las pocas instituciones que nosotros recibimos en el gobierno, más otras que llegaron a audiencias prácticamente bilaterales, no con la comisión? Alrededor de 20.000 millones de lempiras en solicitudes de aumento. Yo entiendo y siento muchas veces la necesidad de que si tuviéramos los recursos deberíamos de aumentarle en diferentes direcciones. Pero creo que este presupuesto es un presupuesto bien balanceado, limitado fuertemente por la deuda heredada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero que se busca asignar los recursos, como lo señalé anteriormente, sin precedentes en una inversión social y productiva para el país, que va a determinar este año y la base principalmente, porque como bien lo señalaba Mario, la inversión productiva es la que crea infraestructura, es la acumulación de capital que hace un país y que ayuda al crecimiento económico, no solamente del año específico en el cual se ejecuta, sino que a la acumulación de capital que va a apoyar el crecimiento futuro. El exdiputado y asesor presidencial Marvin Ponce quiere participar. Adelante, Marvin, buenos días. Buen día, licenciado Valladares, buen día, doctor Pino. Efectivamente, tenemos algunas preguntas para el doctor Pino. Mire, por ejemplo, yo percibo que el presupuesto general de ingresos de la República de 450.000 millones es demasiado excesivo y es casi ficticio en la realidad, porque ni el Estado tiene capacidad de generarse esos ingresos para poder cubrir eso, tanto por la vía de los ingresos normales como por la vía de préstamo. En segundo lugar, me parece a mí que en la partida 449, que es la partida discrecional de la Presidencia de la República, se han encajado muchos proyectos. ¿Cuáles son las razones, doctor, por qué no se puede sacar ese presupuesto de las elecciones 2024 y dirigirlo al Consejo Nacional Electoral con un par de disposiciones generales que perfectamente se puede hacer? ¿Cuál es el capricho de tenerlo en la casa presidencial el dinero, en la 449? En segundo lugar, me parece a mí realmente que el presupuesto, usted bien lo dice, que está prácticamente condicionado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero eso realmente los ha llevado también a una inflación bastante acelerada en la comida, sobre todo, y en las medicinas del pueblo hondureño, tal vez no en lo general. Y en segundo lugar, a una acelerada devaluación de la moneda por ese acuerdo que tuvieron con el Fondo Monetario Internacional. Cuando usted me enseñaba economía en los cursos que teníamos, éramos enemigos del Fondo Monetario Internacional. Éramos enemigos y decíamos realmente que eso era incorrecto. ¿Y cómo es posible que hoy hecho gobierno, usted, doctor, con toda su experiencia y todo el respeto que le tenemos y el cariño, estemos supeditados a eso, a una devaluación tan acelerada de la moneda, a no tener dólares por política pública? Pero volviendo al presupuesto, me parece a mí que a los sectores sociales vulnerables se les ha rebajado el presupuesto.
Si bien es cierto, de derechos humanos se le ha rebajado. Eso se puede arreglar. Y lo otro también es que me parece a mí que la falta de consenso, en primer lugar, son políticas. Aquí hay ese año político y lo que no quieren los partidos de oposición es que el partido de gobierno tenga una verdadera fuerza en la política social, porque es donde se hace política. Y en segundo lugar también, me parece también que también la otra pregunta, que los sectores, porque el presupuesto es grande, porque ahí está el sector, la administración central, y están los sectores descentralizados, pero los sectores descentralizados no están generando ganancias, no están generando. La ENE tiene un promedio de pérdidas de $4,5 millones diarios, o lempiras, perdón, diarios. El Hondutel está perdiendo, el Correo está perdiendo, el Codefor no genera los ingresos que gasta, el INA no genera los ingresos que gasta. Son instituciones deficitarias las de sector descentralizado en su mayoría, pues no son autogestionarias. No hay una empresa que estemos ganando y que seamos como antes, que la Hondutel nos tiraba un chorro de dinero. Entonces, doctor, ¿cuál es el capricho de tener el presupuesto electoral en casa presidencial cuando el Consejo Nacional Electoral es un ente descentralizado, es un ente desconcentrado, es un ente fuera de la égida de la administración pública? Pues, ¿por qué no se le dirigen los fondos en forma directa? Y lo otro, para finalizar, Raúl, yo creo realmente que estos caprichos de los partidos políticos no pueden seguir siendo tan duros, porque cuando está en el gobierno el Partido Nacional hace lo mismo, cuando está el Partido Liberal hace lo mismo. El último año lo utilizaron. Gracias a don Marvin Ponce. El presidente Lamón, Nelson Castellanos, también en línea. Brevemente, don Nelson, adelante. Buenos días, Raúl. Buenos días, compañeros analistas. Bueno, mire, en primer lugar quiero corregirle al compañero que me antecedió, porque en el gobierno pasado no criticaba al fondo, ¿no? Y hoy sí. Y la segunda que tengo que criticar es al doctor Hugo Noé Pino, cómo logró pasarlo pues, en sus cursos, en sus clases. Miren, yo quisiera más bien retomar y corregir un poquito. Caminos productivos son 2 millones y construcciones escolares para los alcaldes son 3.3 millones, aparte de las transferencias, ¿no? Yo escuchaba hoy a Marlon Lara en un medio de comunicación hablando del 11%, o sea, lo que están pidiendo es ilógico. O sea, que hay un capricho, y cuando escucho a la doctora, no se refieren a las peticiones que los alcaldes hemos pedido para este año 2025. Al final, quienes ejecutan, quienes ponen diputados, quienes ponen presidentes, somos nosotros los que somos alcaldes. Los alcaldes somos los que hacemos los diputados que representan al pueblo, entre comillas. Y las peticiones que nosotros hemos hecho no los mencionan en los foros. Y aquí desde Amón, desde la unidad de los alcaldes del Partido Nacional y el Partido Liberal, les hemos pedido que por favor aprueben el presupuesto. Son los sectores más vulnerables que nosotros representamos o los que nos llevan el aumento. Ese presupuesto es noble. Y este gobierno ha sido noble con el aumento que le dio a los alcaldes en el año 2024 y vamos a arriesgarnos a perder el aumento para el año 2025. Que deben de mencionar en los foros a los alcaldes que ahí, en ese Congreso, en este momento, es la clase de política más desprestigiada que hay en el país. Por lo menos yo como alcalde y como político no sueño de ser diputado. Ustedes deben de hacer un lado cualquier capricho de los sectores de oposición y aprobar en este Congreso. Hemos tenido tanta anuencia que hemos participado públicamente en las audiencias y hemos pedido y se nos ha escuchado. Así que gracias, Raúl, felicitarte por el programa y siempre dar el espacio a los sectores que representan las verdaderas clases del pueblo, que son los alcaldes y las alcaldesas de este país. El presidente de Lamón, don Nelson Castellanos. Voy a una pausa, me dice don Juan Carlos Rodríguez. Buenos días, Raúl. Quisiera aprovechar la comparecencia del doctor Hugo Noé Pino para consultarle, luego que él aseguró y prometió que la adenda de contratos de energía serían aprobados individualmente, porque ahora quieren aprobarlos como paquete, incluyendo absolutamente todas las agendas juntas. ¿Cuál es la razón para no aprobarlos individualmente? Este es otro tema tan escabroso como el asunto del presupuesto, que es mentira. En el proyecto de ley está artículo, en cada artículo está una adenda. Entonces, esa manipulación a mí ya me tiene cansada.
sea, yo estoy en la Comisión de Energía. ¿Son intereses esos? Claro. O sea, mire, yo he visto, por ejemplo, una campaña contra una renegociación, y hay otras renegociaciones que yo se lo he dicho al doctor Hugo Noé que nosotros no vamos a acompañar, pero esas no las mencionan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros en la Comisión de Energía dijimos, se va a poner adenda por artículo, se va a votar adenda por adenda, y así es. Entonces, todo lo que están diciendo de que se va a hacer en un solo paquete es mentira, mentira. Bien, continuamos. La doctora Ligia quiere contestarle al presidente de la MON, a don Nelson Castellano. Sí, bueno, porque hizo una referencia directamente a mí, para decirle al presidente de la MON que precisamente porque la mayor parte de sus alcaldes son del Partido Liberal, Partido Nacional y del Libre, pues yo creo que la presión es a la bancada del Partido Liberal y del Partido Nacional, porque el Partido Salvador de Honduras, independientemente de la agenda que tengan de trabajo, la MON, nosotros siempre los hemos apoyado, y ahorita es la bancada que más está en la disposición de apoyar el presupuesto general. Entonces nosotros no somos el obstáculo en este momento para que se apruebe el presupuesto. Sí tenemos que afinar algunas cosas, pero tanto la comisión como el ejecutivo saben que el Partido Salvador de Honduras quiere construir y apoyar. Solo tenemos que afinar algunas cosas, pero los que se resisten más es el Partido Nacional y el Partido Liberal. Así que los alcaldes pues vayan a presionar a sus diputados que ustedes ponen, como dijo el presidente de la MON, porque ustedes son los que ponen los diputados, ¿verdad? Entonces vayan a presionar a los diputados que ustedes ponen. Sí, aquí le contesta, él es bien caballero siempre, don Juan Carlos Rodríguez. Muchas gracias, don Raúl, por haber dado lectura a mi mensaje, y me alegra mucho que la doctora diga que es mentira, porque es lo que nosotros deseamos, aunque debo aclarar que eso ha sido supuestamente intenciones, según se ha insinuado, de la Junta Directiva del Congreso Nacional y no de la Comisión Especial de Dictamen. Ahora solamente nos resta esperar a que pronto lo ponga a aprobación para que las agendas que ya están listas sean aprobadas con prontitud. Muchas gracias y saludo a todos los panelistas que tiene el día de hoy. Qué bueno que tuve la oportunidad de aclarar, ¿verdad? Ya el proyecto y el dictamen ya está como está, entonces no se va a cambiar, ya estamos en tercer debate y vamos a ir adenda por adenda. Ahora sí, a mí sí me gustaría hacer un llamado a la Junta Directiva y al presidente del Congreso Nacional, que yo creo que tenemos 16 adendas listas que van a ser aprobadas sin tocar tablitas. Probablemente vamos a tener problemas con 2, pero hay 16 que hay que ir aprobando ya. Licenciado Palma, ayer se vio un acercamiento entre el gobierno y los empresarios. ¿Qué tan importantes estas reuniones para rescatar? ¿Han tenido diferencias a lo largo de estos 3 años de gobierno? Bien, mire, eso nosotros en FOSDE lo miramos con buenos ojos, ¿verdad? El hecho de que juntos tratemos de buscarle una salida, buscarle una solución a la problemática, a los desafíos que tenemos en 2025, y de eso se trata. Le voy a dar un caso, por ejemplo, el tema de cuántos llamados se han hecho de parte del gremio empresarial, del gremio obrero, por ejemplo, para que se generasen desde hace, creo que más de 2 años, están hablando del tema de empleabilidad en el país, cómo se mejora el mercado laboral en el país, pero no logran sentarse, no logran ponerse de acuerdo, ¿verdad?, de cómo atender un problema que es neurálgico para la ciudadanía, como el empleo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ya ayer lograron sentarse, ojalá, ¿verdad?, que de ahí salgan lineamientos, que se genere una estrategia, primero de cómo vamos a atender el tema de las afectaciones que podemos tener por las decisiones que está tomando la administración en Estados Unidos, que van por temas migratorios, que van por temas de seguridad, que es muy importante el tema de seguridad, ¿verdad?, que van por temas de comercio, ¿verdad?, y obviamente el tema de cooperación que ya hablamos, que sin duda alguna van a tener una afectación. Así que nosotros, de nuevo, repito, lo miramos con buenos ojos. Ojalá que salga de ahí una estrategia que se dé a conocer, y le voy a dar un punto, por ejemplo, que lo hablábamos aquí. Cómo las embajadas, cómo los consulados se tienen que
constituir como un centro de generación de información para los hondureños que están allá. Mire, la gente que está allá está viviendo una incertidumbre que es compleja, porque ya tienen una incertidumbre por las razones que salieron de aquí, sea cualquier económica, de seguridad familiar, cualquiera que sea. Ellos se van con los problemas que tienen aquí y súmele toda esa incertidumbre, toda esa inseguridad que tienen allá de salir a trabajar, que los van a capturar, que los van a mandar, qué van a hacer. Algunos de ellos todavía tienen deudas que pagar porque es sumamente caro ese tema de la migración irregular. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que se empiece con eso. ¿Cómo vamos a brindar información cierta, certera, que la autoridad defina? Mire, estos son los hondureños que más saben de temas migratorios y logren orientar. Ese es un punto. Qué bueno que hay un programa para recibirlos, pero también cómo va a ser esa inserción familiar. ¿Cómo vamos a recibir a estos hondureños en nuestras familias? Mire, ese tema es sumamente relevante. Si no, o sea, si se llegan a cumplir las premoniciones de ese flujo de hondureños hacia nuestro país, se van a agravar los problemas que ya tenemos. Muy probablemente, debo decirlo. Sí, el presidente del Central Ejecutivo, Yanni Rosenthal, doctor Pino, ha dicho que las únicas industrias que pueden generar el empleo masivo son la maquila, la construcción, pero que el gobierno y las municipalidades entorpecen, bloqueando e impiden la obtención de los permisos necesarios. Sí, eso es uno de los elementos que tiene que ser discutido. Yo he escuchado varias quejas en esa dirección y creo que tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como el ministro de Inversiones del gobierno deberían de establecer los mecanismos para agilizar realmente esos permisos. En el caso... Se ha mencionado, yo he escuchado varias quejas, por ejemplo, en cuanto a la extensión de los permisos medioambientales en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y creo que las autoridades deberían de expresar públicamente cuáles son algunas razones. Los estudios de impacto ambiental no son estudios que se puedan analizar, digamos, de la noche a la mañana, requieren un proceso, pero sí creo que hay una queja natural y válida en el sentido de que en los gobiernos, en el gobierno, mejor dicho, se deberían de agilizar esos permisos, tanto en el área de la construcción como en el área medioambiental. Quiero referirme, Raúl, a lo que señaló Marvin, porque parece que no fue un alumno aventajado de las cosas que yo explicaba. Por ejemplo, ya lo aplazó Pino. Qué bárbaro. Marvin, estás aplazado, Marvin. Por ejemplo, cuando él habla de un presupuesto de 430.000 millones, se necesita, como yo insisto mucho en las clases que he dado, en separar lo que es el gobierno central, que es el único que cobra impuestos y que tiene un presupuesto de 266.000 millones del resto del sector público, porque en el resto del sector público hay sectores totalmente que no dependen del presupuesto del gobierno central. Hay otros que sí dependen, y le voy a mencionar los 5 grupos. Por ejemplo, las instituciones financieras públicas como el Banco Central, Banadesa, Banprovi, ellos tienen su propio presupuesto, excepto Banadesa, que recibe transferencias por la situación prácticamente de bancarrota en que fue encontrado. Pero estos tienen su propio presupuesto, no cobran impuestos, es en función de las operaciones que ellos hacen. Inclusive la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que es parte de estas instituciones, también recibe recursos del sistema financiero nacional. Los institutos de previsión, que son el resto, no funcionan en base a los aportes que hacen los trabajadores para sus jubilaciones, y el Estado lo que hace es contribuir su parte como patrón al INPREMA, al INJUPEN, etcétera. Entonces, eso tiene una dinámica diferente. En lo que sí impacta son las empresas públicas cuando estas son deficitarias. Entonces, hay 5 grupos dentro del sector público que no
más bien reciben transferencias del gobierno central de este presupuesto de 166,000. Por ejemplo, las universidades públicas, la Universidad Nacional, la Pedagógica, la de Agricultura de Catacamas, la Forestal. Entonces, no es verdaderamente lo que el presupuesto de la República que se invierte en inversión productiva, en inversión social y que financia a las diferentes secretarías es el gobierno central. Y de esos 266,000 millones, ya expresé 67,000 son para el servicio de la deuda. Obviamente que esto implica una grave limitación en las políticas públicas. Creo que Marvin sintonizó un poco tarde también el programa porque yo expliqué en la primera parte cómo el presupuesto del Consejo Nacional Electoral está en la partida 449 porque no ha sido aprobado el presupuesto de las elecciones generales. La ley electoral habla de que para las elecciones primarias y para las elecciones generales se requiere un presupuesto especial. El presupuesto normal del Consejo Nacional Electoral está obviamente en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Cuando el Consejo Nacional Electoral envíe para aprobación al presupuesto al Congreso Nacional y este lo apruebe, en ese momento la Secretaría de Finanzas lo trasladará al Consejo Nacional Electoral. Así que estos son los tipos de cosas, Raúl, que nosotros aclaramos en las audiencias que son transmitidas, a mí se me olvidó mencionarlo, son transmitidas públicamente por Canal 20 del Congreso Nacional, completas con todas las observaciones que hacen las diferentes organizaciones. Yo me acuerdo que el FOSDE, por ejemplo... ¿Perdón, por dónde? Por Canal 20 del Congreso Nacional. Nadie ve. Bueno, pero ahí está, porque no quieren. Pero están allí, sí. Están allí. Y la quiere informarse. Mercadeen, hombre. El que quiere. Mercadeen, hombre. Es lo que les quiero decir, mercadeenlo. Pero mire, todos aquellos sectores que están interesados en cómo funciona el presupuesto deberían de ver esas audiencias, se anuncian con tiempo. Bueno, yo lo veo porque soy periodista, pero la gente ni cuenta se da de que el Congreso tiene un canal. Pero fíjese que las sesiones del Congreso tienen una audiencia grande. Cuando estamos en el pleno, todo el mundo está viendo. Y en la red. ¿Quién está viendo? La gente, la población. No, el pueblo no. Los que están ahí vinculados con ustedes, los diputados, el pueblo no ve. No, sí lo ve, se están pendientes. Cuando hay temas importantes, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Mucha gente que hoy nos está viendo, es primera vez que sabe que el Congreso... ¿Sabe quién lo mira? Y lo traslada, los periodistas. Por eso. Pero los periodistas lo trasladan al pueblo. Bueno, sigan así. Llevan 3 años igual. Voy a una pausa, pero voy a leerles los mensajes de la gente. Don Lito Barrientos, buenos días, muy bien, Hugo Noé Pino. El problema no es el presupuesto, es la ejecución. Me dice don Adonai Castro también aquí. Buen día para el doctor Hugo Noé Pino. No sé si el presupuesto contempla lo siguiente. Urge regionales del Infop, urge electricistas, fontaneros, albañiles, carpinteros, soldadoras, hasta sastres. Que nuestros retornados tengan una beca para estudiar cursos de 1 año en el Infop sería magnífico. Bien. Aquí está también el coronel... Fíjense que eso da pie para Gustavo algo Paz. que hemos platicado acá, Raúl. Sinceramente, el presupuesto en determinado momento va a tener que ser reorientado para atender muchas de las necesidades de los compañeros, de los hondureños y hondureñas que regresan al país. Y ese tipo de solicitudes, yo me imagino que el Infop en su presupuesto, yo no he visto en detalle. Oiga, y no lo puedo ver en ya cada casi uno. no hay sastres. El otro día, gracias a Mauricio Montoya, conseguí un muy buen sastre, a quien saludo, motahuense, pero ya no, antes cuando yo estaba joven, habían sastres. Es que por la ropa de segunda selección también, que hay que proteger la industria nacional. Capacitación, crédito, son algunos de los elementos. Bueno, ya se emprende, está programando muchas de estas actividades y obviamente va a haber una reacción del sector público ante estas necesidades adicionales que se plantean al país. Me dice el coronel
Gustavo Paz, buenos días. El mayor problema es la corrupción. Cada año aumentan los presupuestos y no terminan de ejecutar los de los años anteriores. Hablan de inversión pública y no se ve nada. Hablan de construcción de hospitales y no hay medicamentos. Y falta de equipo en los hospitales que ya existen. Hablan de mejoramiento de caminos productivos y solo han arreglado unos pocos y mal arreglados. Hablan de arreglo de más de 5.000. Pero son los alcaldes, porque el dinero le llega a los alcaldes en acuerdo con la CID, ¿verdad? Sí. Una pausa y continuamos. Ah, no, aquí Alan Samayoa, que tiene chamba, me dice. Alan, ¿dónde está? Aquí está. Ahora le quiero mencionar sobre el caso de corrupción, Raúl. A mí no me queda la menor duda, y se lo digo con toda la franqueza, de que no es que no hay corrupción, pero la corrupción ha disminuido sustancialmente en este gobierno con relación a los sistemas de corrupción que existían en el pasado. Tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Cuando usted tiene 200.000 empleados en el sector público, no puede garantizar de que no se puedan dar casos. Pero en este gobierno se ha reducido sustancialmente la corrupción. Ayer me invitaron a almorzar unos empresarios influyentes del país y me decían eso, que en este gobierno no les pedían mordida. Así es, sí. Así es. Mire, por ejemplo, el antecedente que tiene la Comisión de Energía, la doctora Ramos, que conoce la Comisión de Energía en el Congreso Nacional para aprobar presupuestos. ¿Usted cree que alguna empresa es capaz de irnos a plantear a nosotros algún tipo de situación de soborno o alguna cosa? Inclusive. Es decir, otro ejemplo es Fausto Cálix. Fausto no es corrupto, no hace movidas, no le pide pisto a nadie. Lo único de Fausto que ahora dicen, yo no te he visto, Fausto, que andas como 10 guardaespaldas. Eso no sirve. No son 10, pero lo han amenazado, Raúl, lo han amenazado. Me escuche, y cuando salga de ahí la amenaza va a seguir. Sí, bueno, pero él va a tener mecanismos para protegerse. No, ¿de dónde? Si eso es con pisto. Sí, él es abogado, Raúl. Sí, pero para pagar, si cuesta pagar un chofer, doctor, y yo gano bien. No digamos alguien que está joven, que no gana tan bien, y en el gobierno se gana poco también. Eso sí. Lo mejor es hacer auditoría, ¿verdad? Y que el Tribunal Superior de Cuentas... Mire, Raúl. Solo esto, que Alan Samayoa trabaja aquí, tiene chamba. Se está atendiendo el tema del empleo de los migrantes retornados, pero aquí en nuestro país hay serios problemas de desempleo. Para los que ya nos quedamos aquí, ¿cómo pretendemos resolver ese problema que es base del círculo vicioso de la persona que se quiere ir, la falta de oportunidad? Mire, Raúl, le iba a señalar, yo soy primer vicepresidente del Congreso Nacional. Yo no tengo guardaespaldas, pero yo no tengo guardaespaldas porque a mí nadie me ha amenazado. Para eso le hacen un análisis de riesgo a uno. El día que alguien, por una u otra razón, yo tengo que pedir protección, obviamente. Y en el caso de Fausto, ha sido bastante claro y enfático que debido a muchos de los decomisos que se han dado en diferentes razones en aduana, lo han amenazado y él tiene que protegerse. No, yo no estoy en contra de que Fausto se proteja. Lo que pasa es que usted ha tenido altas posiciones y me lo he encontrado solo porque ya después los funcionarios no tienen guardias. Los funcionarios andan con presidentes andados y ahí andan peluches. Es la verdad. Después uno tiene que poner pisto. Así que no se acostumbren a guardias ni a prados que no pueden comprar. Dígame, licenciado, en los últimos días se ha visto la influencia de Estados Unidos ejerciendo en varios países. ¿Qué va a pasar con Honduras? La visita del secretario Marco Rubio obligando a Panamá a renovar acuerdo con China. El Salvador ahora recibirá deportados, incluyendo criminales. México y Canadá se decidieron enviar tropas a fronteras y evitar aranceles. Por cierto, Trump anoche dijo que le quiere quitar el canal a los panameños. Desde hace 2 semanas. Pero ayer lo volvió a ratificar. ¿Qué piensa de todo eso? Bien, mire, creemos que al menos nosotros en FOSDE hemos estado analizando, ¿verdad? Y básicamente lo que hay es el tema de, obviamente, y este es un derecho que tiene el pueblo y gobierno de Estados Unidos, de definir cuáles son los mejores lineamientos que ellos estiman para sí mismos, para atender una serie de problemáticas que tienen en su país. Obviamente hay un tema comercial ahí que es sumamente relevante,
¿verdad? Y ver quién va a tener la hegemonía en términos de comercio. Lo que sí nosotros debemos de tener claro en Honduras es que tarde o temprano vamos a tener algún tipo de afectación y lo que debemos hacer es estar preparados para ello. Es decir, cómo diseñamos una estrategia de manera conjunta, todos los que estamos acá, el gobierno, repito, como líder, los empresarios, la sociedad civil, ¿verdad? Para ver si se llegan a dar los escenarios que se tienen previstos, ¿verdad? Cómo vamos a atender ese tema de las emergencias. Por ejemplo, nosotros, y justo en las audiencias que teníamos, que participamos y que agradecemos, ¿verdad? Las atenciones de don Hugo en el Congreso, uno de los puntos que teníamos era, por ejemplo, el ferrocarril interoceánico, por ejemplo. Cómo esa puede ser una oportunidad para Honduras de buscar socios que ayuden, porque obviamente esa es una inversión sumamente costosa que quizás el país no tiene la capacidad, pero sí se pueden buscar socios estratégicos para, ¿verdad?, posicionar a Honduras como una alternativa en términos de la dinámica comercial y aprovechar toda esa ventaja comparativa que tenemos. ¿A qué nos referimos con la ventaja comparativa? Y esto sí tenemos que ser muy claros aquí, en el sentido de la proximidad que tenemos nosotros con el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos. Usted mismo lo ha mencionado, don Raúl, cómo, y lo hablábamos temprano en la mañana, cómo estas decisiones que está tomando la administración en Estados Unidos prácticamente tienen repercusión en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo tienen esa influencia, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista económicos, de cooperación militar, de seguridad, como usted quiera, ¿verdad? Pero son decisiones que ellos están tomando y que nosotros debemos de estar preparados, ¿verdad?, en algún momento para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a responder ante esos temas que sin duda alguna van a tener alguna afectación en nuestro país. Doctora, ¿para usted? No, mire, yo creo que hay un poco de camino recorrido porque acuérdense que yo soy miembro de la Comisión de Migración y como miembro de la Comisión de Migración soy parte o representante de parte del Congreso Nacional a lo que es el CONAPROM. El CONAPROM es una comisión interinstitucional que aborda los temas de los migrantes retornados, ¿verdad? Y sí hay un trabajo en estos 3 años que nosotros hemos estado monitoreando que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que pasa es que ahorita va a aumentar esa demanda, ¿verdad?, de los compañeros retornados. Y hay un programa que tiene que ver con una organización o una institución que se llama Se Emprende. En esa comisión está representación de sociedad civil, del COEP, de varias instituciones del Estado que tiene que ver con desarrollo social y todo, que están tratando de hacer de estos centros de recepción de migrantes retornados, que sí, yo he visto, porque no somos parte activa, a menos que necesiten un marco jurídico y que nosotros hemos llevado de parte de la Comisión de Migración al Congreso Nacional estos marcos jurídicos para poder echar a andar todos estos programas. Sí, yo he visto que hay un esfuerzo en estos 3 años. Lo que pasa es que no es algo fácil, no es algo fácil. Y estoy de acuerdo con lo que dice Mario, ¿verdad?, de que ahí nosotros no nos podemos meter. Cada país tiene dentro de su accionar soberano, ¿verdad?, decidir cómo va a tratar los problemas dentro de cada país. Lo que sí, a mí me parece que no hay que tener tolerancia, es la forma en que tratan a los migrantes, ¿verdad? Hay que resguardar sus derechos humanos. Está bien, sabemos que hay migrantes o personas que han migrado que tal vez tienen actos de criminalidad y pues ahí está la ley para que se ejerza o que se les haga su juicio o lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y si son deportados, pues nosotros aquí tenemos que ver cómo manejamos a esas personas. Pero no todos los migrantes deben de ser tratados de forma como que si fueran criminales, y creo yo que en eso pues tiene que haber un poco más de respeto de parte de ese país. De ahí pues nosotros tenemos que ver qué hacemos con nuestros migrantes y no solo enfocarnos en cómo los vamos a recibir, porque por algo se están saliendo también del país. Entonces tenemos que ver cómo nos adelantamos o cómo avanzamos en disminuir las razones
básicas por las cuales se está yendo nuestros hondureños, ¿verdad? Porque de qué nos sirve venir y a los retornados les conseguimos trabajo. Ajá, ¿y qué pasa con los que están aquí, que están pensando en irse si no tienen trabajo? Tenemos que buscar una solución integral. Doctor, usted fue embajador en Washington. ¿Cómo debe tratarse ahora esta relación con Trump? Yo creo que la forma es una relación similar como ha sido con todos los gobiernos, independientemente de las medidas que tome el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de una relación respetuosa, de una relación amigable, pero con mucha dignidad también. A nosotros la campaña de desinformación y de vinculación a un modelo similar al de Venezuela, al de Nicaragua o al de Cuba, independientemente de que se mantengan buenas relaciones, no refleja lo que se está haciendo en la práctica en nuestro país. En nuestro país se ha buscado modificar el modelo económico sin atropellar a nadie. A nadie se le ha expropiado en este país. Se ha mantenido un respeto de los derechos humanos en general. Es cierto que han habido violaciones y aspectos que deben de resolverse en el marco de asesinatos, etcétera. Pero la principal característica que creo que ante un gobierno de esta naturaleza en la cual se está deportando masivamente, parte es lo que señalaba Mario, en el sentido de información a los connacionales en Estados Unidos para que sepan sus derechos, porque aun y cuando a mí me llamaba la atención lo que decía la secretaria de prensa de la Casa Blanca en unas declaraciones que dio ella públicamente. Le hace una pregunta a una periodista y le dice, ¿cuántos de esos deportados que van hasta ahora tienen récord criminal? Y ella le dice, todos, porque todos violaron la ley. Pero un principio democrático es que quien determina que viola la ley es un juez, sí. No es el Poder Ejecutivo, ni tampoco una secretaria de prensa. Entonces, por mucho que el Congreso le asigne poderes, como muchas veces lo da al Poder Ejecutivo, hay procesos internos de Estados Unidos que deben de seguirse. Y eso, la información que se le traslade a los compañeros, a los hondureños y hondureñas residentes en Estados Unidos, yo no voy a decir ilegales, sino que sin documentación, sí. Porque es migración irregular, eso es muy positivo. Y la otra característica es la dignidad. Nosotros, por mucho que Estados Unidos sea una potencia económica, militar, por mucho que sea nuestro principal socio comercial, etcétera, nuestras relaciones deben de estar con mucha dignidad, no dejarnos avasallar. Esas épocas de colonialismo y neocolonialismo pasaron hace mucho tiempo. Y esto no quiere decir que no podamos tener una relación cordial y amistosa con los Estados Unidos, pero tampoco nos podemos dejar atropellar. El abogado Manuel Barahona, Raúl, no oigo, no miro y no sé de algún diputado que meta un proyecto para atraer inversión como fueron hace muchos años, donde la gente migró el campo a la zona norte, hicieron sus casas, compraron sus carros, su familia, fue nosotros mismos, nos caminamos de destruir. No miro que pues metan esa oportunidad para nosotros los hondureños. No tenemos la capacidad para crear fuentes de trabajo. El abogado Navas puso lo siguiente, ponelo ahí por favor si sos tan amable. Dice, el presupuesto es una herramienta de desarrollo, pero también un mecanismo para proteger a los más vulnerables. No aprobarlo impacta directamente en las garantías de protección de los niños y niñas que necesitan una institucionalidad fuerte frente a todas las violencias. Nos vamos. Conclusiones, licenciado. Bien, primero agradecerle, don Raúl, ¿verdad? Un honor haber estado con
con don Hugo y con la diputada Ligia, desearles mucha suerte, ¿verdad? Decirle a los hondureños, ¿verdad?, que tenemos hoy más que nunca que estar unidos, ¿verdad?, que tener una estrategia es importante de cómo vamos a reaccionar, y finalmente solamente pedir que Dios y la Mater nos bendigan y nos iluminen a todos, que lo necesitamos. Muchas gracias por haber participado esta mañana, el licenciado Mario Palma, que es el jefe de investigación del FOSDE, la diputada Ligia Ramos. Diputada. Bueno, gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de estar con los dos panelistas que les tengo mucho respeto y admiración. Y pues decirle que solo nos queda seguir construyendo en el Congreso Nacional y que yo creo que ya es hora de quitar la polarización del país, porque con eso no se construye. Aquí, antes de concluir, escribe el abogado Fernando Anduray: Trump tiene temblando estos socialistas democráticos del siglo XXI. Ahora es que no quiere ser iguales a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ahora es que esa fue una campaña de la oligarquía, después que despotricaron y pedían su salida de Honduras en Palmerola. Ahora resulta que admiran a los gringos y se mueren sin ellos. Cinismo puro. Doctor, nos vamos. Tu mensaje final, ¿y qué le responde a Anduray? Yo creo que, conociendo a Fernando, no merece ninguna respuesta. Creo que las acciones son importantes. Quiero señalar, Raúl, que el presupuesto general de la República 2025 fue ampliamente difundido, ampliamente explicado, ampliamente socializado. Se incorporaron 33 modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y es importante que las bancadas del Partido Liberal, del Partido Nacional, ya la doctora Ramos explicó que el Partido Salvador de Honduras está en un 70%, que hay algunas cosas adicionales que se podrían resolver fácilmente, pues que las bancadas del Partido Liberal y el Partido Nacional tomen conciencia de que le están haciendo un daño enorme a la sociedad hondureña y no a un partido en particular. Gracias, el doctor Hugo Noé Pino. ¿Va a haber presupuesto? ¿Va a haber consenso? Yo creo que en uno u otro momento, pero cada día que se retrasa el presupuesto es más complicado, y los beneficios que el presupuesto trae para la población se van diluyendo. Gracias. Siga con nosotros en un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.